La presión y la temperatura influyen sobre el volumen de los gases. La presión pues es una magnitud, recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. La presión se mide con un mecanismo que se llama el manómetro. La temperatura es otra magnitud, o sea que se puede medir y se mide con un instrumento que se llama el termómetro. Y el volumen. El volumen depende si es en el caso de fluidos, o sea, no es un volumen fijo, porque en el caso de los sólidos tenemos un volumen fijo. Pero en el caso de los fluidos, el volumen cambia de acuerdo al recipiente que lo contiene. El agua lo puedo pasar de un vaso a un frasco, entonces cambiará el volumen, ¿sí? La forma, cambiará la forma. Si es la misma cantidad de agua, entonces tendremos el mismo volumen. La presión y la temperatura también afectan los líquidos, pero en el caso específico de los gases, la afectación es mayor. Estamos imaginando allí, o por favor les solicito que se imagine, que tenemos las partículas azules, que son el gas, encerradas en un pistón, el cual estamos viendo de frente, y tenemos un cierto volumen de ese gas. Bien, vamos a imaginar entonces ahora que ese gas que está allí está en unas determinadas condiciones iniciales, es decir, usted le pudo medir en estos momentos la presión y la temperatura a ese gas y el volumen respectivo. Ahora vamos a suponer que usted ese gas lo introduce en un refrigerador o en un sitio frío, o le reduce su temperatura. Va a observar que existe un cambio en el volumen, necesariamente. Ahora, si ese mismo recipiente que contiene el gas, usted lo somete a calentamiento, es decir, usted le va a aumentar la temperatura, entonces usted se dará cuenta que el volumen de ese gas aumenta. En situaciones tales como pues las tuberías a través de las cuales viaja el gas, pues tenemos un volumen fijo, porque el material de la tubería no es flexible. Una pipeta o recipiente que contenga GLP o propano, allí en esa pipeta tiene un volumen fijo y tiene unas válvulas que no permiten el flujo de gas a no ser que yo abra esa válvula. Hay un experimento que normalmente se desarrolla en los años de bachillerato o en la educación intermedia, y es cuando una bomba, un globo de esos de fiestas, se llena con aire y se observa su forma y su tamaño, y después se hace enfriar, se introduce, usted lo puede hacer en el congelador, en un congelador, y al rato observa y se dará cuenta que el volumen de ese gas que es el aire que está contenido allí, se ha reducido. O sea, la bomba ya no es del tamaño que era inicialmente, sino que se redujo. Ahora, si ese mismo globo lo somete a cierto calentamiento, sin dejar obviamente que se estropee el material y se reviente, en fin, usted se dará cuenta que aumentará el volumen. Y es el mismo caso. No observamos cambio en el volumen en una pipeta porque la pipeta es de un cierto material resistente, y la idea es que no cambie el volumen y que sea capaz de resistir presiones internas grandes. Como gran conclusión de este pequeño tutorial, o como una gran conclusión, podemos decir que el volumen varía con la presión y la temperatura en los fluidos, ¿cierto? Y es más sensible la variación en el caso de los gases.